Hola querido Capricornio, bienvenido a tu lectura de esta semana. Empecé a darte los primeros mensajes a través de las cartas del Tarot Iluminato. También Capricornio, te recuerdo que esta lectura es válida para todos aquellos que tenéis la luna, el sol o el ascendente en ese signo zodiacal. Así como puedes observar, esta lectura no tiene una fecha en específico. Esto significa de que el día o el momento en cual tú vas a entrar, Dios, el universo, tiene un mensaje importante para ti, querido Capricornio. Vamos a ver todo absolutamente aquello que vendrá. Algo importante, su cual tu alma necesita saber. Muy bien. Vamos a ver ahora qué es aquello que pasa a continuación y empezamos con tu primer energía, Capricornio. Vamos a ver ahora la primera carta a por ti durante esta semana. Empezamos tu lectura con la carta de los enamorados. Carta con número 6, conexión importante a través muy fuerte signo Géminis para algunos de ustedes. Otra cosa cual tengo que recordar a por ti, Capricornio, por el hecho de que la carta de los enamorados es un arcano mayor, que es evidente que nos habla de todo lo que está pasando actualmente en el presente en tu vida, a cosas muy esenciales a cual en este momento tú estás pensando siempre con esta gran intención, porque aquí, así como podemos observar, la carta del amor nos habla de lo que a partir de ahora va a ser importante, el enfoque que tú tendrás. Aquí vemos a una persona cerca de ti, Capricornio. Vamos a descubrir más cartas. Rey de espadas como siguiente energía por ti. Y después muy fuerte tenemos aquí al 7 de espadas. En cuanto, querido Capricornio, desde el punto de vista vibracional, tengo que decirte de que durante esta semana eres completamente acompañado de energías de aire, que eso representa por ti muchísima actividad interna mental, de cosas que tú necesitas comprender, y sobre el 7 de espadas, que representa una nueva orientación, momento en cual de seguro, porque aquí detrás de lo que tú puedes observar de que hay detrás de esta persona con el 7 de espadas, representa justamente ese lugar, o puede incluso representar esa situación, por lo cual tú mismo, Capricornio, estás completamente en este momento preparado para dejar ir, soltar. Pero hasta llegar a esas situaciones, primero voy a empezar tu lectura con tu primera energía, la carta de los enamorados. Tenemos aquí el rey de espadas, que en este caso a por ti, Capricornio, es precisamente esa gran energía de lo cual tú estarás acompañada durante toda esta semana con una actitud, la de una persona que vigila, de un ser observador, de una persona que viene muy fuerte con la sabiduría, justamente con las palabras, con el poder a través de las decisiones, ¿ok? Aquí vemos de que a por ti, Capricornio, las cartas del tarot están dando la indicación muy precisa de que sobre algo muy deseado, sobre algo a por lo cual tú pusiste gran enfoque, interés, así como gran pasión, el rey de espadas está ahora mismo dando el índice total del que tú tendrás el control absoluto, exactamente así como tú lo deseas. Veo el orden, veo la paz, veo la estabilidad, veo también las soluciones
Y siento muy fuerte de que las cartas del tarot dice, esto será por ti, Capricornio, el camino correcto. Aquí tenemos el 7 de espadas, después tenemos el mago de los arcanos mayores, 4 de bastos a por ti, Capricornio, exactamente así como esta vibración, como tú las puedes observar, y después aparece la presencia a través la reina de espadas. ¿Ok? Tenemos la pareja, tenemos tanto como la energía masculina como incluso la energía femenina, tanto como de una parte como de la otra parte, siempre con la misma vibración a través del elemento aire, que en este caso representa dos seres con muchísima personalidad, con mucha madurez, cada una justamente tiene algo que decir, tiene algo que hacer. Lo que más me llama la atención a través de tu propia persona, querido Capricornio, es que la última carta, que es la presencia, así como la podemos observar a través de la reina de espadas, que en este caso para ti trae soluciones, respuestas muy claras que te permitirá a entender mucho mejor algo que quizás en el pasado no alcanzaste a tener del todo la claridad a lo personal, me dice la presencia de la reina de espadas. En cuanto a por ti, tenemos el mago de los arcanos mayores. Esta carta, exactamente así como tú la puedes observar, Capricornio, representa definitivamente por el hecho de que esto va a ser una semana a cual van a pasar cosas. El mago trae novedades, tal vez aquí con su presencia. Si tú tenías en la mente algún proyecto, alguna situación a cual tú querías hacer que las cosas marcharan de una forma completamente un poco así como diferente, en el momento cuando el mago te acompaña significa de que la respuesta es muy positiva, porque el mago habla de soluciones, de respuestas con mucha inteligencia, de cosas que tú vas a empezar a hacer. Aquí se ve como que el mago siempre trae buenas noticias en tu camino, renovación total. No existe, Capricornio, absolutamente nadie o absolutamente nada que pueda en este momento bloquear lo que realmente la energía del mago tiene en este momento preparado en esencia para tu propia persona, para tu propia luz. 4 de bastos como siguiente vibración. Aquí en esencia tenemos y vibramos muy alto, siendo considerada la carta de la celebración. Por eso, durante estos días de lo que sucede, tal vez de todo absolutamente aquello lo que pasa, hay una impresionante celebración a por ti, querido Capricornio, en puerta, tal vez algún aniversario, algún cumpleaños. Es un evento muy importante y es al mismo tiempo un evento muy esperado en tu casa o tal vez algo que esté relacionado a personas muy importantes de tu familia. ¿A cuál otra cosa, cual quiero completar en este momento a por ti, Capricornio? Es que así como tú puedes observar, hay un ángel que se ve delante, ¿no? Arriba de esta casa, con sus alas abiertas y con una posición muy clara por el hecho de que vela este lugar, vela esta vibración energética de esta casa, ¿ok? Puede ser tu casa, puede ser el lugar, ese lugar en donde tú invertiste tal vez mucho dinero, muchas horas,
El ángel protege tu trabajo, Capricornio, protege tu familia, protege tus seres queridos y sobre todo protege a esa persona que para ti en esencia es tan importante. En el momento cuando conectamos con el 4 de bastos, significa de que durante esta semana esto va a ser seguramente, según las cartas que salen a por ti, muy intensas, muy profundas, muy claras. La reina de espadas, su mirada está así como de frente. Ella no tiene en absoluto motivos para echarse para atrás o para poner el enfoque en el pasado, porque el pasado no le interesa. Y en este caso, por ti, Capricornio, se ve como que tu vida está pasando durante estos días, esta semana, a través una impresionante y importante transformación benéfica que trae la renovación, y ya con esto tú de esta manera podrás poner en práctica tus conocimientos, tus talentos, todo lo que más te pudiese en este momento interesar por hacer. Solamente nos queda en tanto para aclarar el 7 de espadas, porque siempre cuando aparece esta carta puede incluso traernos una pequeña advertencia del que Capricornio tiene que estar bastante atento con esas energías de lo cual en este momento estás completamente rodeado, rodeada. Alguien está en alerta, alguien está muy atento porque sabe perfectamente bien de lo que está a punto de hacer. Le marcará de seguro un antes y un después, y le marcará incluso un futuro que te depara el destino para ti mucho, mucho mejor. Y otra cosa cual quiero decirte, querido Capricornio, por el hecho de que tú considerarás de que eso ya no va a ser en absoluto el tiempo para repetir los errores cometidos del pasado, porque cuando llegamos a conectar, como pasa para ti, en la posición del rey de espadas, significa una persona despierta, con el despertar espiritual, una persona de hecho muy espiritual, ¿ok? Con grandes conocimientos, con muchísima sabiduría, y que ya en esencia ya no tienes en absoluto motivos para repetir ciertas cosas del pasado, simplemente de que ya no sientes de ser así. Voy a intentar, con tu permiso, porque la carta de los enamorados pueda darnos la información, Capricornio, de que tal vez el momento actual en cual tú estás ahora mismo en el presente es sobre poner prioridad principal, que se puede referir a ti, se puede referir incluso a tu pareja, a la persona de tu interés, ¿ok? La persona que tú amas, que tú llevas en el corazón. Habéis pasado por diferentes dificultades, problemáticas, pero esto no quiere decir de que tú no quieras seguir, ¿ok? Pero algo te está ahora mismo teniendo como muy atento, Capricornio, como que tú estás vigilando algo. Vamos a aclarar un poco la carta de los enamorados. Esta carta se aclara con el colgado. Y cuando pedí esta información para ti, Capricornio, te lo digo de que estos mensajes que tú puedes observar tienen que llegar a tu persona, son esenciales para todo absolutamente aquel lo que el colgado llega como una información esencial de que no hay que precipitarse en absoluto, no hay que ir deprisa. El colgado dice, tal vez tu propia percepción de cómo están las cosas pueden que sean completamente al revés de como tú te habías imaginado. Y la carta de los enamorados nos indica de que aquí, en esta conexión,
el que vencerá será la energía del amor, ¿ok? Del interés, de esta pasión. El colgado en este caso significa de que es necesario renunciar a ciertas cosas que ya no necesitas, querido Capricornio. Vamos ahora a darte tus palabras del poder durante esta semana para que te acompañen y para que te ayuden a traer en tu camino todo aquello que tu alma desea. Por supuesto, al nivel siempre emocional. Junto a ti durante esta semana, Capricornio, Nuestra Señora de la Vida Interior, que es Teresa de Ávila, transmite tus palabras del poder. Confío en las respuestas que encuentro en mi interior. Sé que la presencia del amor es real. Ella aparece al interior, estoy segura de que debe ser un edificio, pero yo creo que es como si fuese un templo. ¿Okay? Aquí Teresa de Ávila se encuentra al interior de un templo precioso, muy antiguo. Vemos aquí las imágenes de los vidralios, vemos ahí la palomita blanca, símbolo de las noticias buenas que traerán la paz y justamente la inspiración que tú mismo, Capricornio, necesitas. Voy a darte junto a las palabras del poder, a través del oráculo de los cristales de la sabiduría. Este oráculo le pido para ti en esta semana para que te acompañe un cristal y vamos a ver qué es aquello que este cristal activará, Capricornio. Wow, te salió el cristal del corazón. Así mismo, aquí lo podemos observar, color rosa, muy fuerte. Y ahora, este cristal dice así de esta manera, activará tu energía y tu luz del amor interno que justamente va a guiarte hacia el camino, hacia la paz. Pero aquí se refiere a la dirección correcta, a por ti, Capricornio. Y dice, ya con esto tú de esta manera podrás hablar, podrás comunicar, ser muy claro en todo absolutamente aquello que tú quieres o deseas que se haga, que se realice tanto como para ti como incluso para los demás. Ese cristal, a por ti, Capricornio, representa un cristal de manifestación poderosa en el plano del amor. Voy a darte en este momento también a través del oráculo de los ángeles de la abundancia. Vamos a ver a por ti, hermoso Capricornio, aquello que te llega, aquello que vendrá a tu camino. Vamos a ver. Voy ahora a preguntar a por ti, ok. Vamos a ver. Bien, vamos a ver ahora. Recibir no conlleva riesgos. Cuanto más te permitas recibir, más recursos disponibles tendrás para compartir con otros. Abre los brazos para recibir y ser el cauce del bien y que llega a ti y pasa a través de ti, Capricornio, bendeciendo al mundo. Ese es el mensaje con muchísima claridad transmitido a través de los ángeles de la abundancia por ti, en cuanto simplemente es lo que representa cuando tú recibes, ¿ok? Cuando tú aceptas recibir y cuando te permitas, ¿ok? Porque eso también es esencial. Hermoso Capricornio, he llegado al final de esta lectura de esta semana. Si te ha gustado, te pido que le des un like. Comenta, dime qué te ha parecido esta lectura, ¿has resonado o no con ella? De verdad que me encantaría saber tu opinión. Gracias por estar aquí, gracias por compartir este video. También te invito a suscribirte
pulsa la campanita para recibir todas las notificaciones posibles. Bendiciones, luz, paz, te deseo lo mejor y nos vemos próximamente. Cuídate mucho, querido Capricornio.